Ahora sí, para el registro, buenas tardes nuevamente y como les estaba recién comentando la clase pasada, nosotros estuvimos revisando, iniciando con la revisión de este segundo apunte referente a la persona. Hemos visto que se entiende por persona, algunos atributos de la personalidad, estuvimos viendo también o revisando lo que era la existencia real y legal de una persona. En la existencia real, recuerden que hablamos sobre este proceso biológico respecto de los requisitos que establece el Código Civil para que una criatura se entienda persona. Y también la existencia legal que inicia con el nacimiento y termina con la muerte, ya sea real o presunta. También revisamos lo que significaba la muerte real y la muerte presunta. Y comenzamos a revisar el nombre dentro de los atributos de la personalidad. Por lo tanto, ya sabemos y entendemos qué significa nombre de pila y nombre patronímico. Sabemos que el conjunto de palabras o de letras es lo que define el nombre y ahora vamos a comenzar con la protección al nombre. El derecho al nombre está protegido y su uso fraudulento del mismo acarrea la imposición de penas, por ejemplo, el delito de usurpación de identidad y eventualmente una responsabilidad civil. Está protegido por los delitos que conlleva utilizar o mal utilizar el nombre de otra persona, dándosela por propio. Y ahí tenemos entonces el delito de usurpación de identidad, el de la falsificación de nombre, el uso fraudulento de nombre, etcétera. Todos figuras típicas delictuales señaladas en el Código Penal que conlleva ciertas sanciones por ser un simple delito. Hola Dante, ingreso inmediatamente a la asistencia, no hay problema. Así también tenemos el sobrenombre o apodo, y este sobrenombre o apodo carece de todo valor jurídico. También el sobrenombre en el ámbito delictual se le llama mote y carece, vuelvo a repetir, de todo valor jurídico, no forma parte de la designación legal de la persona, pero sirve obviamente para identificar a una persona. En este caso, por ejemplo, a los delincuentes más conocidos por sus sobrenombres o mote en el mundo del AMPA, que pueden tener alguna importancia respecto del medio donde ellos se desenvuelven. Sin embargo, y por ello el artículo 321 del Código Procesal Penal, respecto de los delitos cometidos antes de entrar en vigencia esta norma, dispone que en la primera declaración se le preguntará al inculpado, entre otras cosas, su apodo si lo tuviere. Bien, apodo o mote. Rubén Merino. El seudónimo se encuentra recogido por la Ley de Propiedad Intelectual en el artículo quinto, letra E, y que se define como la obra seudónima o que define la obra seudónima como aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo identifica. El artículo octavo de la misma ley establece que se presume que es autor de la obra la persona que figure como tal en el ejemplar que se registra o aquella a quien, según la respectiva inscripción, pertenezca el seudónimo con que la obra es dada a la publicidad. Por lo tanto, en este caso, el seudónimo identifica a una persona, pero en el mundo o en el ámbito artístico. Y esto respecto de la ley de propiedad intelectual y solo para la ley de propiedad intelectual.
en el resto del ordenamiento jurídico, el resto de otras actividades, también el seudónimo no tiene ninguna relevancia jurídica, solo en el ámbito de la propiedad intelectual respecto de alguna obra, para registrar esa obra con el nombre que corresponda a la solicitud de registro o quien firma con el seudónimo. Otro atributo de la personalidad es el domicilio. De acuerdo al artículo 59 del Código Civil, este señala que es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de domicilio, este tiene distintas acepciones de acuerdo a lo que se requiera o a cómo se utilice. Bien, vamos a ver que existen distintas clases de domicilio. Y hoy día, por ejemplo, en el ámbito de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no se señala domicilio para el caso del accidente de trayecto, sino que se señala el de habitación, que también es una clase de domicilio, pero la habitación es donde pernocta la persona. Por lo tanto, ese domicilio llamado habitación sería donde pernocta la persona. Bien, este domicilio que aparece señalado en el artículo 59 es el domicilio civil. Por eso es que señala que es la residencia, y es más, es la residencia de la familia acompañada real o presuntivamente, es decir, que se sepa o que se crea que la persona vive ahí y con ánimo de permanecer en ella. No es de paso. Ya no es, por ejemplo, como la habitación que puede ser un domicilio de paso. Yo donde duerma, donde pernocte, donde pase la noche, ahí se entiende mi habitación. En cambio, en el domicilio no es así. No es posible, desde el punto de vista del artículo 59, que el domicilio tenga esa movilidad como lo tiene la habitación. De ahí entonces el fundamento de por qué hoy día en esta ley que les acabo de comentar, 16.744, se señala habitación y no domicilio. Porque antes de modificar este vocablo, aparecía domicilio en la ley, lo que acarreaba muchos problemas respecto de, por ejemplo, los trabajadores que tenían que viajar y pernoctar en distintos lugares. Ellos, en definitiva, no estaban cubiertos por la ley si sufrían un accidente de trayecto. De ahí entonces que fue modificado este término y hoy día en esa ley encontramos que es habitación y no domicilio. ¿Cuáles son los elementos del domicilio? Tenemos un elemento material u objetivo que es la residencia, es decir, el lugar en que habitualmente se encuentra una persona, y el elemento psicológico subjetivo que es el ánimo de permanecer en ese domicilio, la intención de permanecer en ese domicilio. Así entonces les había comentado que existen distintas clases de domicilio. Por ejemplo, el domicilio político es relativo al territorio del Estado en general, conforme lo señala el artículo 60 del Código Civil. Este domicilio podría llamarse también domicilio nacional. Y esto es referente a lo señalado también en la ley electoral y de escrutinios, que indica, obviamente, que las personas deben tener un domicilio político para poder participar de las elecciones o poder ser candidato en alguna elección. El domicilio político entonces es el Estado, es el territorio de la República. Luego tenemos el domicilio civil, que es el relativo a una parte determinada del territorio del Estado y que dice relación con el artículo 59 que define qué se entiende por domicilio. Después tenemos el domicilio de origen y este se adquiere por el nacimiento, aun cuando no coincida realmente con el lugar en que la persona nació, y se determina por el domicilio de los padres. Por lo tanto, el domicilio de origen será
el lugar donde residían los padres de cada uno de nosotros. Luego tenemos el domicilio adquirido, que es el que resulta de la elección de una persona. Al final es en un lugar determinado la sede principal de sus negocios, distinta de el domicilio de origen. Por lo tanto, el domicilio adquirido es el elegido por una persona. ¿Dónde voy a vivir? ¿Ya? Luego tenemos el domicilio legal, que es el que la ley impone de oficio a ciertas personas en razón del estado de dependencia en que se encuentran con respecto a otras o por consideración al cargo que desempeñan. Solo existen los domicilios legales manifiestamente establecidos por la ley y no cabe extenderlos por analogía a otras situaciones, siendo por ende de interpretación restrictiva. La determinación del domicilio legal de una persona es una cuestión de derecho y no de hecho. Por lo tanto, este domicilio legal es el que obligatoriamente debe tener una persona, pero en razón de su estado de dependencia respecto de otras, como por ejemplo el hijo respecto de sus padres, o respecto también al cargo que desempeñan. Por ejemplo, el presidente de la República debe tener un domicilio establecido y ese es el domicilio que le corresponde. O también, por ejemplo, un diputado, bien, que tiene su domicilio legal o debe tener su domicilio legal en la circunscripción a la cual representa, o un senador que estamos en el mismo caso. Bien, o por ejemplo también un juez que debe tener su domicilio también legal dentro de la comuna o región donde ejerce el oficio, y así sucesivamente respecto de cada cargo. Luego tenemos el domicilio convencional, que es aquel que se pacta en un contrato para efectos judiciales o extrajudiciales y que puede alterar las reglas de la competencia, sometiendo el contenido de un juicio a los tribunales de un determinado lugar, distinto al que es naturalmente competente, en el cual las partes, de común acuerdo, fijan su domicilio. Y aquí este domicilio convencional nosotros lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el contrato laboral, contrato de trabajo. Bien, lo vamos a encontrar también en un contrato de compraventa, en un contrato de prestación de servicios, etcétera, donde ahí las partes fijan el domicilio. Y recuerdan ustedes cuando han firmado un contrato que señala el domicilio o las partes fijan el domicilio y prorrogan la competencia a los tribunales de la comuna de. Bien, ahí entonces estamos hablando de este domicilio convencional. El domicilio real o de hecho es aquel en que las personas eligen a su arbitrio. Es real porque en él se encuentra efectivamente el asiento jurídico de una persona. Se denomina también de hecho para distinguirlo del domicilio legal o de derecho. Y en definitiva también este mismo domicilio que ya habíamos visto que es el elegido, es el determinado por una persona para vivir en ese lugar. Tenemos el domicilio general, que es el que se aplica a la generalidad de los derechos y obligaciones que entran en la esfera del derecho civil. En otras palabras, es el que tiene una persona para todas sus relaciones jurídicas, que también puede ser el mismo domicilio real o de hecho o el adquirido. Y el domicilio especial también es el que solo se refiere al ejercicio de ciertos derechos o relaciones jurídicas para los cuales se fija
y este se puede relacionar con el domicilio convencional. Se comprende dudas, preguntas, consultas, comentarios. Jorge, que se elija a su arbitrio significa que lo escoge o una persona lo escoge sin que otra persona pueda influir en esa elección. Arbitrariamente significa que no hay nadie que me pueda imponer algo. Que yo lo escojo, en este caso el domicilio lo escojo porque quiero y nadie se puede entrometer en esa elección. ¿Alguna otra consulta? Con gusto, Jorge. Pluralidad de domicilios. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67, puede concluirse que nuestro Código Civil acepta la pluralidad de domicilios generales, pero será condición que en cada uno de ellos concurran todas las circunstancias constitutivas del domicilio. Lo anterior tiene especial importancia para los efectos de notificar una demanda. Sin embargo, tratándose dicha pluralidad de una excepción, corresponde probarla a la parte que la alegue, pues las excepciones no se presumen. Así entonces podemos tener muchos domicilios. Podemos tener domicilio legal, podemos tener domicilio civil, podemos tener domicilio laboral, convencional, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo importante, obviamente, en el tema de la pluralidad de domicilios? La importancia es que para que se identifique ese domicilio deben concurrir las circunstancias que constituyen el domicilio. Es decir, que la persona tenga la intención de permanecer en él, perdón. Así, por ejemplo, en el domicilio laboral, yo tengo la intención de permanecer en ese lugar prestando servicios. Por lo tanto, se estaría dando esta circunstancia de la intencionalidad de permanecer en él. ¿Bien? En el domicilio electoral, por ejemplo, también que se indica de acuerdo a la ley electoral, bien, doy o señalo un domicilio X y se entiende que para esta ley ese domicilio es el que la persona quiere permanecer en él y a la cual también, o en el cual, se le puede notificar de todo acto eleccionario o toda información o toda notificación que se quiera presentar o entregar en el ámbito electoral. ¿Bien? Por lo tanto, el domicilio, básicamente, nosotros debemos tenerlo en cuenta también que es para la notificación. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una demanda. ¿Bien? En esa demanda, independiente del tipo de demanda y de la materia, yo voy a notificar o voy a solicitar al tribunal que se notifique a esa persona en todos los domicilios que tenga. Ahora, evidentemente yo en una demanda, en una presentación no puedo señalar, solicito al tribunal que notifique a fulano de tal en todos los domicilios que tenga, porque me van a decir inmediatamente no al lugar. Por lo tanto, para que se notifique en todos los lugares que yo tengo conocimiento de que esta persona tiene registrado un domicilio, es que yo debo señalar cuál es el domicilio, indicándole al tribunal quiero que notifique a fulano de tal en este domicilio. Si no me resultó en este, señalo nuevo domicilio para la notificación y doy otro domicilio. Si no me funciona en ese, doy otro domicilio. ¿Bien? Hasta que obviamente me dé resultado en la notificación. Por eso es que es importante entonces, vuelvo a repetir, el domicilio para, sobre todo, las notificaciones. Importancia del domicilio. La gran importancia jurídica del domicilio queda de manifiesto en las siguientes materias.
Si no se estipula un lugar determinado en las obligaciones de género, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor. En materia sucesoria, se abre la sucesión de una persona en su último domicilio. A su vez, la sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre. Por lo tanto, también la importancia en el tema o en materia sucesoria es que para abrir la sucesión, ya sea intestada o testada, necesito el último domicilio del causante. ¿Cuál es el último domicilio? ¿Recuerdan lo que estábamos viendo la clase pasada en cuanto a la muerte presunta? Si yo no conozco, no sé cuál es el domicilio, bien difícil es que pueda notificar. O también en materia sucesoria, si el causante no tenía su domicilio en Chile, no se puede abrir la sucesión. ¿Bien? Porque se entiende que la persona no vive aquí en Chile y por lo tanto la sucesión se debe abrir conforme las leyes del domicilio del último, o del último domicilio, perdón, que tenía el causante. Si es en el extranjero, de acuerdo a la ley extranjera. Esther, eso es lo que se hace con respecto a situaciones de mediaciones y situaciones de juzgado de familia. Exactamente, Esther. Se notifica la mediación, por ejemplo, al domicilio que indica el solicitante de la mediación. En cuanto a las demandas de familia, va a depender, de acuerdo a la materia, si es en el domicilio del demandado o del demandante. Bien, y incluso en algunos casos puede ser a elección del demandante. Jorge, que es testada e intestada. La sucesión testada es la sucesión en la cual existe un testamento. Y la intestada es aquella en que no existe testamento y por lo tanto hoy día se debe realizar a través del registro civil, mientras que la sucesión testada se debe realizar y abrir el testamento o abrir la sucesión en sede civil, es decir, en el juzgado civil que corresponda al último domicilio del causante. Con gusto, Esther. Con gusto, Jorge. En materia de estado civil, la posesión notoria del estado de matrimonio o hijo debe haberse tenido ante el vecindario del domicilio. Esto entonces es la posesión notoria cuando no tenemos un documento para demostrar el estado civil, ¿ya? En este caso, o si tenemos este documento y que está también en tela de juicio, o tenemos un procedimiento en materia de estado civil, el estado civil de casado o el estado civil de hijo o hija o de padre, ¿bien? Debe tenerse ante el vecindario del domicilio, es decir, que los vecinos entiendan y hayan conocido a la persona como casada con tal persona, que tenga la calidad de hijo y el vecindario lo tenga por hijo o por padre o madre del hijo, ¿bien? De tal o cual persona. Esto, obviamente, es prueba en este tipo de procedimientos. ¿Cómo nosotros podemos entonces materializar esta posesión notoria a través de, por ejemplo, el testimonio de algún vecino o una declaración jurada también de parte de alguno o algunos vecinos que se acompañan en el procedimiento? En materia procesal, por regla general, el juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso el del domicilio del demandado o interesado. Es juez competente para declarar la muerte presunta el del último domicilio del que el desaparecido haya tenido en Chile, y a lo menos dos testigos del testamento deben estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento.
Consultas respecto del domicilio. Vamos con la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado determinado y que origina derechos y obligaciones recíprocas. El Estado tiene diversos deberes para con sus nacionales, entre ellos otorgar el amparo legal, derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, libertad, etcétera. Garantizar el desarrollo de la personalidad, asegurando al menos la educación básica y media y fomentando la educación técnica y superior y la cultura en general. Conferir derechos políticos, garantizar la igual repartición de los tributos, prestar amparo diplomático a los chilenos en el extranjero, etcétera. O, en este caso, a los nacionales de tal o cual país en el extranjero. Los particulares, por su parte, tienen deberes correlativos, entre ellos fundamentalmente el respeto a la institucionalidad, a sus emblemas nacionales, a honrar a la patria, defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición del país que corresponde, en este caso, la tradición chilena. Bien, por lo tanto, entre el Estado o la nación y los ciudadanos o nacionales, no, ciudadanos, digamos, ¿bien? O habitantes, mejor, habitantes de la República, existen deberes correlativos, ¿bien? El Estado debe proteger los derechos, garantizar los derechos, respetar los derechos, reconocer los derechos de las personas que están dentro del territorio de la República. A contrario sensu, las personas que están dentro del territorio de la República deben también respetar la institucionalidad, deben respetar los emblemas patrios, deben respetar las leyes. Los nacionales deben honrar a su patria, defender la soberanía, preservar la seguridad nacional y la tradición. Mientras que los extranjeros residentes o de paso en el territorio deben respetar la patria, deben respetar la seguridad nacional y la tradición del país en el cual estén. Bien, esa es la obligación o los derechos y obligaciones correlativos que se tienen entre un Estado y los habitantes de ese Estado. En cuanto a nacionalidad, estamos hablando de los nacionales de cada país. Bien, igualdad de chilenos y extranjeros ante el derecho civil. El Código Civil no reglamenta la nacionalidad, sino que en su artículo 55 se remite a la Constitución. Así, el artículo 55 señala que las personas se dividen en chilenos y extranjeros. Recuerden la definición que habíamos visto del artículo 55 respecto de las personas. Bien, todo individuo de la especie humana, no importando su edad, sexo, estirpe o condición. Luego señala, las personas se dividen en chilenos y extranjeros. Y ahí es donde remite entonces el Código Civil a la Constitución para que ésta que trata sobre la nacionalidad nos indique qué es la nacionalidad, cómo se adquiere la nacionalidad, también cómo se puede perder la nacionalidad. A su vez, el artículo 56 dispone que son chilenos los que la Constitución declara tales, los demás son extranjeros. Volvemos a remitir entonces a la Constitución o nos vuelve a remitir este Código Civil a la Constitución, en específico el artículo 10, donde señala quiénes se entienden chilenos. Y ya, como les había comentado, los nacidos en el territorio de la República, los nacidos en el extranjero, pero de padre y madre chilena que estén al servicio de la nación, los que adquieran la nacionalidad por carta de nacionalización y los que adquieren la nacionalidad por gracia.
El artículo 57 consagra el principio de igualdad entre chilenos y extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles. Es decir, aquí no hay diferencia en cuanto a la adquisición y goce de derechos civiles entre chilenos y extranjeros. Es más, la misma Constitución, en su artículo 19, señala la igualdad ante la ley de todas las personas que estén dentro del territorio de la República. Por lo tanto, en cuanto a la adquisición, al goce, al respeto, al reconocimiento de los derechos, es igual para todos los chilenos y extranjeros. Y estos extranjeros estén avecindados en Chile o estén de paso. Entiendo que los chilenos no tienen el derecho de sangre, no más de ley, porque nuestro país no sigue la teoría del jus sanguinis, sino que la teoría del jus solis, ¿bien? O sea, o el derecho de suelo. ¿Ya? Y que indica que todo nacido en territorio chileno es chileno a excepción de los extranjeros nacidos en Chile de padres extranjeros que estén al servicio de su nación, que es lo mismo que se entiende por chileno, ¿cierto? A los nacidos en el extranjero de padre o madre chilena que estén al servicio de la nación. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? El jus sanguinis eh, lo sigue, por ejemplo, hay algunos países. Reitero, mantener los micrófonos cerrados si es que no van a consultar o comentar. Entonces, hay algunos países que siguen el jus sanguinis, ¿ya? Los nacidos de padre o madre por sangre, ¿ya? Esos entienden entonces que son de esa nación independiente de donde hayan nacido. O sea, si nuestro país siguiera esa teoría, serían chilenos todos los nacidos de padre o madre chilena, no importando dónde. Bien. En este caso, vuelvo a repetir, nuestro país no sigue esa teoría, sino que era del jus solis. De igual forma, el artículo 997 ratifica que no hay diferencia entre chilenos y extranjeros en lo concerniente a las sucesiones intestadas abiertas en Chile. Bien. Por lo tanto, si un extranjero fallece en nuestro país, tenía descendencia nacida en nuestro país, chilenos, y tiene una masa hereditaria que se formó en nuestro país, distribución natural elaborado con solo tres ingredientes o uno de sus vivos sabores. eh, entonces se debe regir por la ley chilena. ¿Ah? ¿De ahí vení? ¿Ya? ¿Qué quería escuchar? Buenas noches, Tania. Eh, También vuelvo a reiterar, cuando vayan ingresando, bien, si vienen atrasados, no hay ningún problema, usted sabe que no hay problema en eso, pero sí cierren sus micrófonos porque se escucha conversaciones, se escuchan ruidos medioambientales, se escucha el televisor que están viendo, no sé, el programa X, ¿bien? Entonces, eso interrumpe. Así que vuelvo a repetir, mantengan sus micrófonos apagados. Ingresan, preocúpense de que cuando ingresen, apagar inmediatamente el micrófono. ¿Bien? Dudas, preguntas, consultas con respecto a la nacionalidad. Profe, buenas noches. Yo sí tengo una duda, Hola, Lucy. pero no recuerdo cuál era la pregunta. Usted dijo algo sobre la nacionalización. La carta de nacionalización. Sí, pero usted Ujú. dijo algo como es que en esas iba yo llegando ya bajándome de la micro y me interesó como esa pregunta, profe. No, La me va a nacional... tocar mirar el video que no alcancé a ver contigo y de ahí ya te pregunto, no sé, por el chat. Bueno, sí, bueno, puede ser que, ¿cómo se adquiere la nacionalidad chilena? Que una de ellas es la carta de nacionalización y la otra es la nacionalidad por gracia para los Eso, extranjeros. profe, esa. Quiero saber qué significa eso por gracia.
La nacionalización por gracia es aquella que otorga el Estado de Chile a aquellas personas extranjeras que han otorgado o que han realizado funciones importantes en beneficio de la nación. Por eso que el otro día cuando hablábamos de la nacionalización por gracia, traje a colación, por ejemplo, a don Andrés Bello, que él era extranjero, venezolano, ¿cierto? Pero que él realizó un tremendo aporte a la nación, porque él fue el que redactó el Código Civil, participó en la redacción del Código Penal, fue rector de la Universidad de Chile, etcétera. Bien, o sea, fue una persona que hizo un muy gran aporte, un muy tremendo aporte a Chile. Por eso es que el Estado entonces le otorgó la nacionalización por gracia. Esta nacionalización por gracia, el extranjero que se otorga a un extranjero, este no la solicita, sino que el Estado se la entrega de oficio por su aporte a la nación, que es distinta a la carta de nacionalización, donde un extranjero debe solicitar que se le nacionalice chileno. No sé si por ahí queda claro, Lucy. Sí, profe, muy claro, gracias. Ya, ok, súper. Estado civil, artículo 304 del Código Civil. El estado civil es la calidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. La definición es imperfecta por cuanto se trata de una fórmula muy amplia o general, que no expresa en realidad lo que es el estado civil, limitándose a consignar que de él resultan consecuencias jurídicas sin señalar en qué consiste la calidad de que preceden tales consecuencias. Por ello, es más acertado decir que el estado civil es la calidad o posición permanente que un individuo ocupa en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia, en cuanto le confiere o impone determinados derechos, deberes y obligaciones civiles. Ahora, esta definición es doctrinal, no es legal. Porque vuelvo a señalar, esta definición que entrega el artículo 304 del Código Civil no indica, en definitiva, qué se debe entender por estado civil, solamente indica que es una calidad de un individuo para contraer obligaciones, para ejercer ciertos derechos. Por lo tanto, y como bien lo señala la doctrina, es una definición bastante imperfecta. Con todo, el estado civil no es permanente en todos los casos. Lo será para el hijo de filiación matrimonial, por ejemplo, pero podrá no serlo para la filiación indeterminada o no matrimonial, que puede ser reconocido o puede adquirir la filiación matrimonial. Bien, en este caso, obviamente, el estado civil va cambiando y puede ir cambiando. Hoy día yo puedo estar soltero y mañana casado. Pasado mañana puedo estar separado, divorciado, viudo. Hoy día soy hijo, soy nieto, pero mañana soy padre, soy abuelo. ¿Bien? Por lo tanto, el estado civil es esta posición que efectivamente una persona ocupa dentro de la familia y que cada cierto tiempo puede ir cambiando. ¿Ya? Dependiendo, obviamente, de las relaciones de familia, de las relaciones que tenga una persona dentro de la familia y dentro de la sociedad. ¿Se comprende? Consecuencias del Estado civil. Da origen a un conjunto de derechos, deberes y o obligaciones. El distingo entre los deberes y las obligaciones es característico del derecho de familia. Los deberes tienen un contenido ético y personal. Por ejemplo, el deber de guardarse fe o de fidelidad que se deben los padres. Mientras que las obligaciones tienen un contenido puramente patrimonial, como por ejemplo la obligación de dar pensión de alimento a los hijos o a alguno de los parientes, sobre todo, por ejemplo, a los padres, ¿cierto? O al cónyuge en su caso. De cualquier manera, unos y otros constituyen imperativos jurídicos, cuyo incumplimiento acarrea sanciones o consecuencias previstas
en la ley. Gracias, Jorge, y gracias, José. Y además, el estado civil da origen al parentesco. Por eso les comentaba, eh, padre, hijo o padre-madre, hijo-hija, tío-tía, primo-prima, abuelo-abuela, sobrino-sobrina, etcétera, etcétera y etcétera. Bien. ¿Cuáles son las fuentes del estado civil? Tenemos la ley, como en el caso del nacimiento. Así un hijo tiene tal estado civil y además filiación matrimonial si es concebido dentro del matrimonio de sus padres, sin que ninguna influencia tenga la voluntad de estos para reconocer o no tal estado civil. Si el hijo nace dentro del matrimonio, se entiende que nace de su padre y su madre, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, esta filiación, ¿bien? Eh, queda establecida por la ley inmediatamente. Ahora bien, se puede alegar, evidentemente, esta filiación mediante acciones que establece la ley de familia, como por ejemplo el reconocimiento o desconocimiento de la paternidad o de la maternidad. Bien, en los hijos de filiación no matrimonial existen también los procedimientos para que se establezca cuál es su filiación. ¿Ya? Em, que se puede, por ejemplo, también modificar con el matrimonio de los padres, donde ahí se reconoce efectivamente que ese hijo es de quienes señalan ser sus padres. En cuanto a la adopción, también existe una suerte de reconocimiento de la ley respecto del adoptado, entendiendo, obviamente, que el adoptado pasa a ser hijo del adoptante. De hechos ajenos a la voluntad del hombre, como la muerte, en un matrimonio, por ejemplo, la muerte de uno de los cónyuges da al cónyuge sobreviviente el estado civil de viudo o viuda. De la voluntad del hombre, con el matrimonio, la adopción, el reconocimiento de un hijo. De sentencias judiciales, de la nulidad del matrimonio que origina el estado civil de soltero, del divorcio que genera el estado civil de divorciado, la que declara los cónyuges separados judicialmente, que ocasiona el estado civil de separado judicialmente, la que dispone el reconocimiento forzado de hijos, que da lugar al estado civil de hijo y de padre o madre, etcétera, etcétera y etcétera. Es decir, en este caso, para el estado civil o para determinar el estado civil tenemos cuatro fuentes que son las que nos otorgan y las que declaran y determinan cuál es el estado civil de una persona. Ya lo había señalado, por la ley, por hechos ajenos a la voluntad del hombre, como el caso de la muerte, o por la voluntad del hombre por algún acto realizado por el hombre, entendiendo por hombre, ¿bien? La raza. Es decir, aquí es indistinto señalar hombre o mujer, sino que cuando hablamos, recuerden ustedes, hablamos de hombre, estamos hablando de perdón, no de la raza, de la especie, ¿bien? De la especie humana. Y obviamente por actos judiciales, en este caso por sentencia judicial que también declarará el estado civil dependiendo del procedimiento que se hubiere utilizado para esta declaración. Gloria. Ya. Hola, Gloria, no hay problema. Anoto inmediatamente para la asistencia. Característica del Estado civil. Todo individuo tiene un estado civil, siendo este un atributo de la personalidad. Es inconcebible que una persona no lo tenga. Solo las personas jurídicas carecen de estado civil. Por lo tanto, el estado civil es propio, es una característica de la persona. También el estado civil
es indivisible, atendiendo a una misma clase de relaciones de familia. Puede ocurrir que dos estados civiles coexistan, como por ejemplo casado y padre, o casado, padre e hijo. ¿Bien? Pero por ejemplo, no podríamos dividir a una persona que está bajo vínculo matrimonial y señalar este es casado y no casado. Eso es imposible. Bien. Em, Entonces, cuando dependen de dos hechos distintos, por ejemplo, el de hijo de filiación matrimonial por mandato imperativo de la ley y el de casado por voluntad del individuo. Aquí entonces tenemos el estado civil de casado y de hijo. Vuelvo a repetir, puede ser el estado civil de casado, de hijo, de nieto, de padre, pero no podemos tener un casado no casado, un hijo no hijo, un padre no padre, un nieto no nieto. A eso se refiere entonces que el estado civil es indivisible. Pero la unidad e indivisibilidad se relaciona con un mismo hecho de origen. Así, por ejemplo, no pueden coexistir en una misma persona las calidades de hijo de filiación matrimonial y de filiación no matrimonial. O sea, existe ahí uno solo también. ¿Bien? Las leyes sobre el Estado civil son de orden público. Todo lo relativo al Estado civil es de orden público. Toda su regulación está establecida por ley y escapa de la autonomía de la voluntad. Es decir, en un contrato, por ejemplo, yo no puedo determinar cuál es mi estado civil porque la ley ya lo estableció. Incluso en el matrimonio, en sí un acto voluntario, dejándose a los cónyuges un limitado ámbito en el cual establecer sus propias estipulaciones, como ocurre con las capitulaciones matrimoniales y en la adopción de un régimen patrimonial. Otro caso en el cual la ley deja un margen a la autonomía de la voluntad es el concerniente al pacto relativo a la patria potestad. Porque aquí en la patria potestad, como habíamos hablado, es este derecho, facultad que le corresponde al padre o madre respecto del patrimonio del hijo. Entonces, antiguamente la patria potestad solamente le correspondía al padre respecto de los hijos, mientras que el cuidado personal le correspondía a la madre. Hoy día eso no es así, se modificó y tanto la patria potestad como el cuidado personal le puede corresponder al padre o la madre, indistintamente. Bien, pero respecto, por ejemplo, en el matrimonio, efectivamente son normas de orden público en las cuales los contrayentes no pueden determinar más allá de lo que la ley permite. Y en este caso la ley permite solamente que los contrayentes puedan realizar algún tipo de disposición en cuanto a las capitulaciones matrimoniales y en cuanto a la adopción del régimen patrimonial. Es decir, el régimen patrimonial, eh, por regla general y establecido en la ley, es el de sociedad conyugal. Y si los contrayentes nada dicen, es el régimen patrimonial que se va a establecer. Ahora bien, la ley señala que las partes podrán modificar el régimen patrimonial y cambiarlo de sociedad conyugal a separación total de bienes o participación en los gananciales. Pero si yo quiero que esto sea así, es decir, que mi matrimonio tenga un régimen patrimonial de separación total de bienes o de participación en los gananciales, tengo que señalarlo previamente antes de firmar el contrato matrimonial, para que así aparezca en el certificado de matrimonio como una estipulación adicional a el procedimiento de contraer matrimonio. Lucy. Profe, le voy a hacer una consulta Ujú. tonta, aunque a mí una vez me dijo un profesor que no habían preguntas tontas. Así es. Resulta, profesor, de que yo trabajo en servicio al cliente y una chilena, ella iba a contratar un seguro y bueno, yo le pregunté su estado civil y ella me dijo que era soltera, pero registraba que ella era casada por lo civil. Entonces yo le dije, mira, registra que eres casada por lo civil. Y me dijo ella, es que tú no sabes las leyes chilenas, que todos los que son casados por lo civil siguen siendo solteros. Entonces yo me quedé con esa tontera, profe.
Entonces No, quiero saber si eso es verdad o es mentiras. mire, aquí la chilena me parece que no tiene idea de la legislación chilena. Toda persona que contrae o firma el contrato de matrimonio es casado, no es soltero. Así sea Imposible. por lo civil, ¿verdad, profe? Es que es por la ley civil, ¿ya? Y que eso Aquí, es soltera, porque como yo soy extranjera, no sé las leyes realmente cómo ujú. son. Entonces yo por eso Sí, pregunto, profe. no, aquí la ley civil o la persona que contrae matrimonio civil, por eso es que matrimonio civil se rige por la ley civil, ¿ya? Y si contrae matrimonio es casado o casada. No puede ser soltera si ha contraído matrimonio. Bien, entonces vuelvo a repetir, aquí esa persona o no sabe, bien, o trató de engañarla, nada más, ¿ya? Gracias, profe. Pero casado por la ley civil está casado. Sí, porque ella Profe, me dijo que el testimonio válido era el de la iglesia. Y yo le dije, pero, o sea, no quise pelear porque usted sabe que el cliente siempre tiene la razón. Sí, lamentablemente, Lucy. No, a ver, en materia civil el matrimonio religioso no tiene ningún efecto salvo que se inscriba ese matrimonio religioso en el registro civil. Ahí recién tiene, hoy día con las modificaciones de la ley, tiene validez ese matrimonio. El único matrimonio que vale ante la ley civil es el realizado en el registro civil, bajo las leyes del matrimonio civil. El matrimonio religioso no tiene ninguna validez, salvo, vuelvo a repetir, que se inscriba en el registro civil. Y para inscribir en el registro civil existen plazos, después de los cuales, Mm. aun cuando esté casado por las leyes de la iglesia, ¿bien? No es válido ese matrimonio ante la ley civil. ¿Ya? Gracias, profe. Con gusto. José, Hola, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Profesor, una consulta. El estado civil que se obtiene al contraer un acuerdo de unión civil, ¿cuál sería? Conviviente civil, Conviviente civil. así es. No es, Ya, profesor. no es el estado de matrimonio, no están casados, son convivientes civiles. Y eso tendría que salir en el estado civil. Si se le consulta a alguien, te tendría que decir conviviente civil. Así es, efectivamente. Ya, profesor, muchas gracias. Con gusto. Andrea, Profe, eh, yo, profe, siempre tenía una duda con el tema de la separación de bienes. ujú, Cuando las cosas, ¿a qué se refiere? Porque yo después, entendiendo el tema, decía que la separación de bienes es con los bienes adquiridos antes del matrimonio. Aunque uno se case con separación de bienes, los bienes comprados en el matrimonio pasan a ser de las partes, ¿o no? así es. A ver, partamos por lo general que es la sociedad conyugal. ¿Ya? En la, Sí, so- sí en lo la so- tengo. en la sociedad conyugal todos los bienes adquiridos dentro del matrimonio es de la sociedad y aquellos que se adquirieron antes del matrimonio en algunos casos también es de la sociedad. Pero en ese caso, los cónyuges se deben rescate respecto de esos bienes adquiridos antes del matrimonio, ¿ya? Pero en general debemos entender que todos los bienes adquiridos durante o antes del matrimonio son de la sociedad. Mientras que en el caso de la separación total de bienes, tanto los bienes adquiridos antes del matrimonio o aquellos con los cuales los contrayentes o los cónyuges llegan al matrimonio son de cada una de las partes. Y los bienes contraídos o adquiridos dentro del matrimonio también son de las partes, a nombre de quien esté. ¿Bien? Mm, ya, Por, porque e- yo por no, eso es, claro. por eso es separación total de bienes. Aquí los bienes son Sí, de cada uno de los contrayentes. cada ya, sí. ¿Ya? Claro, porque yo eso, a mí me habían explicado en algún momento que no, pues que los bienes que se adquirían dentro, después, independiente de la separación, pasaban a ser del matrimonio. Entonces siempre tuve esa duda. En ese caso, y lo que usted me está señalando, se refiere a la participación en los gananciales, donde los Mm, bienes de los contrayentes o aquellos con los que llega el contrayente al matrimonio son son de cada una de las partes, cada uno de los cónyuges, y los bienes que se adquieren durante el matrimonio
son del matrimonio, pero tienen que ahí después dividirse y hacerse unos inventarios para determinar las cuotas, etcétera. Un poco más complejo en el caso de la participación en los gananciales. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ok, con gusto. Esther, Profesor, con respecto a esto mismo de los bienes, quiero hacerle la siguiente consulta, que no me acuerdo cuál es el nombre específico en lo que yo le voy a preguntar, pero yo sé de un caso, por ejemplo, que se casaron con bienes en común, pero por un asunto legal del marido de mi amiga, tuvieron que hacer por un asunto legal ya más por embargo, ¿ya? Hicieron ellos no me acuerdo el nombre, pero la cosa es que él como que cedió sus bienes o le vendió sus bienes a ella y traspasó todo el nombre de ella, quedó todo el nombre de ella. En, en, en este sentido, no se hizo efecto la orden de embargo, ¿ya? Por haber hecho ese tipo de trámite. Pero en lo legal, más adelante, ¿qué correspondería? Porque se supone que él no tiene bien, viene ahora. Están todos en nombre de ella. ya. Primero, no le vendió y no le podía vender nada el cónyuge al otro cónyuge porque la ley señala que la compraventa entre cónyuges no separados a perpetuidad es ilegal y es nulo absolutamente. Lo que ellos hicieron es cambiar el régimen patrimonial de sociedad conyugal a, por ejemplo, separación total de bienes y luego liquidar la sociedad, ¿ya? Que son dos trámites distintos. Entonces, cuando tenemos la sociedad conyugal, tenemos un patrimonio que es de la sociedad. Ahora, si los cónyuges se divorcian o cambian el régimen patrimonial a separación total de bienes o participación en los gananciales, ¿bien? Solamente están cambiando el régimen patrimonial, no están terminando o disolviendo el vínculo matrimonial o el matrimonio. ¿Bien? Solamente el régimen patrimonial. Y en ese caso, la ley señala que, al igual que una sociedad, la masa o el patrimonio de la sociedad se debe dividir entre las partes. Bien, se debe dividir en parcelas o cuotas que deben ser iguales para ambos cónyuges. Por lo tanto, cuando se realiza este procedimiento, por ejemplo, lo que hace el abogado en este caso es determinar cuáles son los bienes que va a cada uno y tratar de equiparar, en definitiva, estas cuotas. ¿Ya? Y ahí, obviamente, se pueden hacer algunos cálculos, señalar, por ejemplo, no sé, fulana de tal se quedó con la propiedad que vale 10 millones de pesos. ¿Bien? Mientras el cónyuge se quedó con el vehículo que vale 7 millones de pesos y la cónyuge en compensación le entrega 3 millones de pesos y por lo tanto aquí ambas cuotas o ambas parcelas quedan con 10 millones de pesos cada una. Eso es lo que se hace. Ahora, en el caso que usted señala, esta persona, como usted indica, transfirió todos los bienes a nombre de la cónyuge, por lo tanto, lo que se tuvo que hacer acá, como ficción legal, en definitiva, es señalar que la mujer le pagó o le entregó una cierta cantidad de dinero que era la misma cantidad eh, que ella, con la cual ella quedó en su parcela o cuota. Sí, eso fue. Eso es lo que se hace, efectivamente. Sí, sí, porque de hecho quedó, por ejemplo, la escritura de la casa quedó sola, se cambió todo y quedó solamente al nombre de ella. Así es. Ya, Efectivamente. gracias. La separación de total de bienes y la participación en los gananciales se utiliza para estos casos, ¿ya? Para evitar que en caso de que exista un embargo, exista otro tema también pecuniario, afecte los bienes de la sociedad y en definitiva se afecta a la sociedad completa. Bien, por lo tanto, los pros son esas. O sea, aquí al haber separación de bienes, los bienes de la mujer no los pueden tocar si es que hay deudas del hombre. Ahora, el problema es que si la mujer adquiere deudas, todo ese patrimonio va a estar afectado con esa deuda. Y ahí el hombre no va a poder hacer nada. Además, también otro problema muy peligroso es en el caso de que después se divorcien, donde el hombre va a quedar absolutamente con nada porque todo está a nombre de la mujer y al haber separación de bienes,
la mujer se queda con todo porque todo está a su nombre. Esa Ese es era el, mi pregunta. ese es el peligro. Esa, a futuro. Si ellos no se han separado, solamente hicieron ese trámite y quedó todo en nombre de ella, porque Así se cambió es, escritura, todo. así es. Entonces, ¿qué pasa a futuro? A futuro, bueno, esperemos que no se divorcien, porque si no, Ya, el ya. hombre va, Y va a en quedar en la caso de no calle, haber literalmente. divorcio, ¿sí le correspondería? ¿Perdón? En caso de no haber divorcio, ¿a él sí le correspondería después? En derecho hereditario, sí, absolutamente, Ah, ya. Ya, profesor. Muchas gracias. con gusto. Profe, disculpe que lo interrumpa, pero yo quería Sí, decir que estaba claro lo que usted estaba diciendo, pues, que el papel que manda cuando una persona se casa es el registro civil. Pero así lo que yo es, puse ahí es que solamente cuando uno se casa, parte de la fe, es un voto más que nada. así Pero es, el que manda es el registro civil. Eso es lo que así le iba es, a decir. efectivamente, así es. Por eso dice la distinción que en materia civil el matrimonio religioso no tiene ninguna validez si es que no se ha inscrito en el registro civil. Y para eso hay plazos que establece la propia ley. José, viudo y casado, o se pierde el primero si contrae nuevamente matrimonio. Claro, a ver, el Estado, yo no puedo estar casado y estar viudo al mismo tiempo, porque está dentro de la misma esfera, ¿ya? Pero sí yo puedo ser viudo y después adquirir el estado civil de casado, se elimina el de viudo, se mantiene el de casado si contraigo matrimonio. Ahí sí, ¿ya? Pero viudo y casado al mismo tiempo es imposible. Compañero, no hay preguntas tontas, todavía estamos adquiriendo nuevas. Ah, sí, efectivamente. Sí, yo también siempre digo lo mismo, no hay preguntas tontas, sino que simplemente hay ignorancia, nada más. Y la ignorancia, desde el punto de vista también etimológico o de lo que significa realmente la palabra, es desconocimiento de algo, ¿ya? Porque evidentemente también la palabra ignorancia se toma como una ofensa, ¿ya? Y en realidad no es una ofensa, sino que cuando yo me declaro ignorante o me dicen ignorante es que yo no sé algo, nada más que eso o no tengo el conocimiento, ¿ya? Así que no hay preguntas tontas, sino que solamente hay desconocimiento o ignorancia. Ana manda más que la iglesia, lo otro es efectivamente María, que es conviviente civil. Bueno, el conviviente civil, María, es una figura nueva que apareció con la ley de matrimonio, perdón, con la ley de acuerdo civil o el AUC, ¿ya? El acuerdo de unión civil. Y que antes de que se modificara la ley respecto, por ejemplo, de la ley de matrimonio civil, esta norma establecía, y que aún se mantiene vigente igual, esta norma establecía derechos y obligaciones para los contratantes, porque es un contrato, ¿bien? Que no significa que estén casados, sino que significa que es un régimen de bienes. ¿Bien? Y lo que viene a legalizar es la convivencia, porque tenemos convivencia de hecho y convivencia civil. La convivencia de hecho es que dos personas se juntan a vivir y no existe ningún vínculo legal y ninguna protección legal respecto de esa pareja y respecto de los bienes que ellos adquieran. Mientras que cuando hablamos de convivencia civil, bajo el alero de la ley de acuerdo de unión civil, se entienden entonces que estas personas pasan a ser convivientes civiles y les asisten ciertos derechos y ciertas obligaciones y respecto del patrimonio está protegido también por esta ley, que en definitiva también hace una figura como si estuvieran casados, pero que ante la ley no están casados. No sé si se comprende la figura, es para protección más que nada del patrimonio que se vaya adquiriendo en esta relación. Enseguida voy a terminar de leer lo que está en el chat. Profesores, premio, respeto, ya. Tamara, ¿no se puede hacer una tercería, profe? ¿En qué? ¿En qué, Tamara, una tercería? Porque la tercería es específica para algunos casos. José, gracias. Ok, José, Mirka. ¿En la unión civil se puede ocupar el artículo 150? No. El artículo 150, Mirka, es solamente para la mujer casada bajo sociedad conyugal. Si está separada de bienes, tampoco le sirve. Si está está con participación en los gananciales, tampoco.
Tamara preguntaba en el caso de la compañera. Ya, ok, una tercería. No tampoco porque al estar casado bajo sociedad conyugal, quien administra hasta ahora, ya hasta ahora la sociedad conyugal es el hombre. Por lo tanto, la mujer no puede presentar nada. Ya, salvo, pero tampoco resultaría se ha adquirido algún bien bajo el artículo 150, porque el artículo 150 también es específico para, para la disolución de la sociedad conyugal, por lo tanto tampoco serviría. Andrea, ok, Tamara. Pero respecto a eso, ¿qué validez tiene la separación de hecho que se hace en el registro civil? Ya, esta ¿Cómo? es, No te entiendo nada. Estoy en clase. ya, lo que usted, o lo que usted se refiere es la notificación de separación de hechos. Ya, ¿Mm? esa notificación que se realiza, que primero se llena el formulario, se presenta en el registro civil y después se debe notificar a través del Tribunal de Familia, y eso es un requisito sine qua non, ¿bien? Sirve para el caso de que o los cónyuges con posterioridad quieren iniciar el trámite del divorcio. ¿Bien? Mm, Es un ya. requisito, ¿ya? Es un requisito, el cese de convivencia, gracias Ana, el cese de convivencia es un requisito que establece la fecha en la cual la convivencia termina. Por eso que se llama cese de convivencia, porque ahí está indicando que en ese momento cesa la convivencia de los cónyuges. Y eso, entonces, o a partir de ahí comienza a correr el plazo de 1 o de 3 años para el divorcio, ya sea de común acuerdo o unilateral. Claro, es que yo había escuchado el término es separado de hecho, y ahí con el tema del cese de convivencia. Entonces, por eso dije qué validez tiene, no tiene ninguna en el fondo, es para iniciar Es el una prueba, proceso. es una prueba Es una, solamente. ya, es Exactamente. una prueba en el fondo, claro, porque cuando dicen separado de hecho, pero en el fondo sigue estando casado. Ya, Claro, perfecto. el separado de hecho sigue estando bajo vínculo matrimonial. Ahora, el cese de convivencia es un requisito y una exigencia para todos aquellos matrimonios que se celebraron después del año 2004, ¿ya? Porque aquellos matrimonios que se celebraron antes no necesitan realizar este trámite. Así lo establece la ley. Ya, ok, gracias. Ok, Andrea. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Yo, profesor, Esther. con respecto a lo que es lo que habló usted de conviviente civil, Ujú. cómo uno acredita eso? Ahí tiene que presentar testigos, porque no es algo legal, po, ¿o sí? El conviviente civil, sí, usted concurre con su pareja. ¿Ya? Ahora, entre paréntesis, vuelvo a repetir, el AUC o el Acuerdo de Unión Civil se otorgó cuando todavía no se modificaba la ley de matrimonio civil y era específicamente, por un lado, para parejas heterosexuales, ¿bien? Que no podían contraer matrimonio porque uno de los dos estaba con un vínculo matrimonial previo. Entonces, para no cometer el delito de bigamia, ¿bien? Se regularizó este tema. Y otro es era para las parejas del mismo sexo. Ahora, con la modificación de la ley de matrimonio civil, donde se indica, sobre todo en el artículo 102, que el matrimonio es la unión entre personas, o entre dos personas, hoy día también el acuerdo de unión civil solamente quedaría para aquellas parejas que no pueden contraer matrimonio. Ya, hoy día las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio sin ningún problema. Entonces, eh, este acuerdo de unión civil se materializa concurriendo al registro civil solicitando firmar el acuerdo de unión civil. Y por lo tanto, después queda registrado ese acuerdo y es plena prueba y es oponible a terceros sin ningún problema, al igual que lo sería, por ejemplo, el matrimonio.
Ya. Pero sí, por eso le pregunto, ¿no sería como lo mismo que el matrimonio civil? Es muy parecido. Es muy Ya. parecido, pero como le comentaba, viene a legalizar situaciones de hecho que, de acuerdo a la ley, no pueden derivar en el matrimonio. Ah, ya, ya. Esa es la diferencia. Claro, por ejemplo, Mm. usted bien, se separó de su cónyuge, ¿ya? Y después, disculpe lo coloquial de lo que le voy a decir, pero se junta a vivir, ¿ya? O sea, inicia una relación de hecho, ¿ya? Una convivencia de hecho con otra persona, ¿bien? No pueden contraer matrimonio ustedes porque usted mantiene un vínculo matrimonial. Si quisiera contraer matrimonio con esta otra persona, no podría porque estaría cometiendo el delito de bigamia. Entonces, para evitar eso, usted puede firmar el acuerdo de unión civil entre usted y su pareja o su nueva pareja. También vuelvo a señalar, ya, y a recalcar, esto es para proteger específicamente los bienes que se adquieran durante la convivencia civil. ¿Por qué les Ya. digo esto? Porque, y me ha tocado, bien, eh, parejas que se armaron o se juntaron, bien, entre personas que venían de otros matrimonios que no podían casarse, se juntan y adquieren bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, bien, y que van quedando a nombre de quien los va adquiriendo. Entonces, esa persona fallece y los herederos y el cónyuge sobreviviente vienen y cobran, obviamente, o realizan la posesión efectiva y se llevan los bienes adquiridos por este causante, quedando la otra parte, es decir, el conviviente de hecho, muchas veces sin nada. Y siendo que había tenido una relación, no sé, de 10 15 20 años, donde habían adquirido bienes, donde la otra cónyuge había participado en la adquisición de esos bienes y quedaba sin nada. Para solucionar esto, entonces es que el legislador creó este sistema del acuerdo de unión civil, donde formalizando y registrando esta unión o esta convivencia, entonces los bienes adquiridos durante esa convivencia quedan protegidos y se entiende como una sociedad. Por lo tanto, ahí después al término se tiene que dividir la sociedad en partes iguales entre los convivientes. Ahora, existe otra solución, ya que no se las voy a comentar por un tema también de tiempo y que no viene tampoco muy al caso para la protección también en estos casos que recién estaba comentando de estos convivientes que no están bajo este régimen de unión civil. Bien, pero no sé si se comprende lo que acabo de señalar. Sí, profesor, se comprende. Y quiero Súper. hacer la última pregunta, no sé Ujú, si va como un caso, pero ¿qué pasa en el caso de que una persona sea viuda y tenga ya de años una convivencia, que conviva con otra persona, ujú. pero ya está viuda y tiene bienes del matrimonio anterior? O sea, ¿qué pasa en ese caso? Porque tienen hijos en común con el matrimonio anterior, por ejemplo, la persona fallecida no tiene hijos en la convivencia de ahora, pero sí tienen bienes adquiridos, que han adquirido entre ellos. Bien, ahí hay que determinar primero si es convivencia de hecho o convivencia civil, ¿ya? Solamente Eh, de eso le preguntaba. claro, si es solamente convivencia de hecho, el conviviente no tiene nada, ¿ya? Ya. Solo se ha adquirido bienes durante esa convivencia y si están a su nombre. Respecto de que si fuera un conviviente civil, solamente respecto de los bienes que se adquieran dentro de la convivencia civil, tendría derecho. Entonces, ¿ellos podrían hacer eso? ¿Perdón? ¿Ellos podrían hacer este tipo de contrato como conviviente civil? Sí, Sí. efectivamente. Sí, ni un Ya, problema. ya, profesor, gracias. Ok, ahora, si está viuda, obviamente podría contraer matrimonio con los esponsales o la declaración de separación total de bienes, no sociedad conyugal.
separación total de bienes o participación en los gananciales. Y ahí se reserva y se protege también el patrimonio anterior, si es que pensara en contraer matrimonio. Sí, ya, profesor, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Profe, no, yo le iba a comentarle de Sí. que el tema de las separaciones eh, común y las separaciones de bienes, ahí son distintas, po, porque la separación común es que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Y en las separaciones, la de separaciones de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿O estoy mal? Eh, en el concepto, claro. En la idea está bien. Lo que usted señala que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, es sociedad conyugal. Y cuando usted señala que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es separación total de bienes o participación en los gananciales. Si estamos hablando del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Alguien más? Con gusto, Ana. Bien, el estado civil es incomerciable, imprescriptible e intransmisible. Es incomerciable porque yo no puedo vender mi estado civil. Imagínense ir a un lugar, oye, te vendo mi estado civil de hijo, o mi estado civil de casado, mi estado civil de viudo, mi estado civil de soltero. No, no, es obviamente un atributo que está fuera del comercio humano. Es imprescriptible porque el estado civil no prescribe, o sea, se mantiene mientras no se modifique, no cambie el estado civil. Por lo tanto, yo puedo ser soltero toda mi vida o puedo estar casado, ¿cierto? 10 años y después divorciarme y paso a ser divorciado y puedo estar un año divorciado y volver a contraer matrimonio y vuelvo a estar casado. ¿Bien? Por lo tanto, el estado civil, reitero, no prescribe y es intransmisible. Yo no puedo transmitir mi estado civil de hijo a otra persona. Es personal, es propio. ¿Bien? Es un derecho personalísimo, lo que implica que son estrictamente personales las acciones judiciales para adquirirlo o protegerlo y por lo tanto intransferibles e intransmisibles. Y son inembargables ciertos derechos inherentes al Estado civil. Bien. Porque, claro, no me pueden embargar mi calidad de hijo, no me pueden embargar mi calidad de soltero. Por lo tanto, es inembargable también el estado civil. Y es permanente, lo que no significa que sea perpetuo, porque, y en relación con la imprescriptibilidad, como comentaba, permanece mientras yo me mantenga en ese estado. ¿Bien? Yo perpetuamente no voy a ser siempre soltero. Voy a estar soltero hasta cierta edad y después voy a adquirir el estado civil de casado y después puedo adquirir el estado civil de divorciado o de viudo. ¿Bien? Por lo tanto, no es permanente, puede cambiar en el tiempo. Prueba del estado civil. Puede probarse por un medio principal y por diversos medios secundarios o supletorios. Medio de prueba principal lo constituyen las partidas de matrimonio, nacimiento, bautismo, defunción, es decir, el documento donde se indica mi estado civil, de acuerdo a lo señalado en los artículos 304 a 308. Y medios supletorios están regulados por el artículo 309 y siguientes, que son otros medios de prueba, testigos, declaraciones, otro tipo de documentos también donde se indique mi calidad como mi calidad de estado civil. Cosa juzgada en cuestiones de estado civil o sobre estado civil. De acuerdo con la regla general del artículo 3
Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. Tienen efecto relativo, afectando solo a las personas que han intervenido en el juicio. Y esta es la regla general, obviamente, de todas las sentencias judiciales en general, que afectan solamente a las partes que han intervenido en el procedimiento, en el proceso. Tal principio se altera por el artículo 315, que señala las sentencias en que se declare verdadera o falsa la paternidad o maternidad de un hijo tienen efecto absoluto, valen respecto de todos, no solamente respecto de quienes intervinieron en el juicio, relativamente a los efectos que dicha paternidad o maternidad acarrea. Porque yo puedo interponer una acción de reconocimiento de paternidad y reconozco a un hijo. Por lo tanto, este efecto va a tener cierto erga omnes, porque ante el resto de las personas yo voy a ser el padre de ese niño o niña o adolescente. Bien, que es lo mismo que si yo presento una acción de impugnación de paternidad o de maternidad, donde estoy indicando, este no es mi hijo, no es mi hija. Y si la sentencia sale a mi favor, también es un efecto erga omnes, porque todos los que me conocían como el padre o madre de ese niño, niña o adolescente, cuando yo les muestro la sentencia en la cual indica que no es mi hijo o hija, entonces el efecto también es para todo el resto de las personas. Todos van a saber y van a comprender que ese niño, niña o adolescente no es mi hijo. Hay que precisar que no produce cosa juzgada absoluta o erga omnes el fallo que se dicte en cualquier juicio en que se trata del estado civil, sino solo en aquellos en que se dicte la paternidad o maternidad. La regla del artículo 315 supone que la cuestión de la paternidad o maternidad haya sido el objeto principal del juicio y no una cuestión accesoria. Es decir, cuando se cuestiona la paternidad o maternidad, ya sea por la impugnación o por el reconocimiento, esa sentencia que reconoce o que declara el reconocimiento o la impugnación de paternidad es erga omnes, es decir, para todos. Pero el objeto, bien, o el juicio debe haber versado principalmente sobre esto, no accesoriamente, es decir, no porque me estoy divorciando y además en el divorcio yo indico que me divorcio porque considero que este hijo no es mío y por lo tanto me han engañado. No, aquí el juicio tiene que ser directo, principal respecto de la cuestión debatida. Otros casos en que una sentencia respecto del estado civil produce efecto erga omnes, es decir, universales, son las sentencias que declara el divorcio de una persona, dejando a los excónyuges en el estado civil de divorciados, así como también la que declara la nulidad de matrimonio de una persona, dando lugar al estado civil de solteros de los presuntos cónyuges. Bien. Por lo tanto, aquí también la sentencia es erga omnes, es para respecto de todos, universal, porque todos van a saber que yo estoy divorciado o que estoy anulado y que soy soltero. Bien. Otro ejemplo de una sentencia también que produce efectos erga omnes es el cambio o la modificación del nombre. Cuando yo me cambio el nombre o el apellido, porque después voy a ser reconocido por todos con ese nuevo nombre o apellido. Por lo tanto, también es un efecto erga omnes. Y en general, en definitiva, la mayoría de los procedimientos y de las materias en familia producen efecto erga omnes. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones apreciables pecuniariamente, en dinero en este caso. Para explicarlas, se han formulado dos doctrinas, la clásica o subjetiva y la moderna u objetiva. La doctrina clásica o subjetiva responde a una noción esencialmente pecuniaria. Comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, apreciables en dinero. Los bienes y derechos configuran su activo y las obligaciones o deudas el pasivo. Por lo tanto,
en esta doctrina clásica o subjetiva, el patrimonio de toda persona está configurada por los bienes que tiene, ya sean bienes muebles o inmuebles y los derechos sobre ellos, y que configuran el activo de esa persona, y las deudas u obligaciones que adquiere esa persona y que está obligado a cumplir y que conforman el pasivo. Toda persona tiene necesariamente un patrimonio. El patrimonio es inseparable de la persona. Mientras viva, no podrá enajenarlo como un todo, pues la enajenación del patrimonio importaría la enajenación de una parte de la personalidad, lo que no puede aceptarse. Lo anterior sin perjuicio de que una persona enajene la totalidad de sus bienes individualmente considerados. Es decir, en este caso, todos tenemos un patrimonio, activo y pasivo, y por lo tanto nosotros no podemos vender este activo y pasivo universalmente. Bien, porque sería desprendernos, obviamente, de un atributo de la personalidad. No podemos no tener patrimonio. Aun cuando no tengamos ningún activo, tenemos pasivos. O podemos tener pasivos, por lo tanto, seguimos manteniendo patrimonio. No podemos venderlo universalmente, pero podemos venderlo individualmente. Es decir, yo puedo vender mi inmueble, después puedo vender mis bienes muebles, y puedo también vender, recuerden hoy día que si bien no es en definitiva una venta de deudas, bien, el procedimiento, ¿cierto?, indica que se compran las deudas. Ahora, en realidad esto es una innovación solamente, es decir, un cambio respecto de la deuda o respecto del acreedor, donde quien me compra la deuda se convierte en mi acreedor, por lo tanto es un cambio simplemente de acreedor, es un tipo de innovación, ¿ya? Y por lo tanto, reitero, siempre voy a tener un patrimonio. Es imposible que no lo tengamos. Nuestro activo simplemente puede ser un lápiz, pero si ese lápiz yo lo compré y es mío, tengo un activo. ¿Bien? Ahora, la doctrina objetiva moderno-materialista nos indica que esta doctrina desvincula a la personalidad del patrimonio. Considera el patrimonio como una entidad independiente de la persona, formado por un conjunto de bienes que representan un valor económico y que están afectados a un destino o finalidad común. Bien, y esto significa, en definitiva, que esta doctrina objetiva, moderno-materialista, señala que el patrimonio no es más que, o sea, más allá de ser un atributo de la personalidad, pero es un ente separado de la persona. Es una entidad independiente de quien la ha formado, ¿bien? Que tiene una personalidad propia y que es la conformación o que está conformada por los bienes, ¿bien?, que la representan. Y no considera a las deudas dentro de esta entidad, y que esos bienes están destinados a una finalidad común. Por lo tanto, estas dos corrientes, estas dos doctrinas, eh, viven una al lado de la otra dentro de nuestro ordenamiento jurídico o dentro de la doctrina misma. Bien, hay algunos autores que se inclinan por la doctrina clásica, y hay otros que se inclinan por la doctrina moderna. Bien, independiente de cómo vean al patrimonio. José, se debe especificar cada venta, por eso no se puede enajenar universalmente. Em, bueno, en cuanto a la especificación, claro, se debe especificar. ¿Ya? Yo vendo tal bien a tal persona, porque una persona no me va a comprar tampoco la universalidad o todo mi patrimonio. O sea, una persona no me va a comprar, por ejemplo, el bien raíz más todos los bienes muebles más todas las deudas que tengo. No lo va a hacer. Por eso es que no se puede vender universalmente. Debo que venderlo individualmente. ¿Ya? Y la innovación, como les comentaba José, es el cambio de. Cuando nosotros hablamos de innovación, estamos hablando de que se cambia, ya sea la obligación o el acreedor o el deudor. ¿Bien? Y este cambio es
de, por ejemplo, la deuda original por otra deuda o el acreedor original por otro acreedor o el deudor original por otro deudor. ¿Ok? Novación es simplemente cambio, cambio de. Eso en reducidas palabras, ¿bien? O en un concepto muy reducido, es el cambio. Cambio una cosa por otra. Esa es la novación. No sé si se comprende por ahí, José. Eh, en repactación podría sí, porque es una nueva deuda. Exactamente. Y el factoring también, efectivamente, es en el factoring cierto cambio ahí al acreedor. Por lo tanto, sí, ahí tenemos ejemplos de innovación. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Roxana, claro, lo que pasa es que quizás tus amigas no te tratan con la web, pero a mí, Se le escucha entrecortado, Roxana. yo siento que yo no soy una web como Roxana, no se comprende lo que está hablando. Es muy entrecortado. Podría escribir mejor. Profesor, Esther, el lunes tenemos la evaluación de esto. así es. Ya. Ya la próxima semana volvemos a el horario normal lunes y miércoles. Bien, porque me dijeron solamente 2 viernes para regularizar el horario. ¿Ya? Profesor, ¿será de la Sí. misma forma la prueba? Eh, sí, Ahora con... Ah, ya. Pero se puede, abre igual a las 10 el lunes. sí. Puede que en esta prueba aparezca preguntas de, eh, ¿Desarrollo? de desarrollo, gracias. Sí, puede que en esta prueba tenga preguntas de desarrollo, ¿ya? Puede Ya, ser, ya. no lo sé, ¿ya? Porque recuerden que no soy el que redacta las pruebas, así que No, pero se abre a las 10. exactamente, se abre a las Ya, 10, ¿ya? ok, gracias. Profesor, va a ser el mismo, disculpe, va a ser el Sí, mismo sistema de 22 horas del lunes a 22 horas día del martes, martes. así es, sí, Perfecto, muchas gracias. con gusto. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, consulta? María Eugenia, la afiliación, no le quedó clara. La afiliación, María Eugenia, es la relación de parentesco entre personas. Es la relación que existe, por ejemplo, entre padre-hijo, madre-hijo, abuelos-nietos. Es la relación y que da la posición dentro de la familia de una persona. Y que se da por ejemplo, matrimonio o, por ejemplo, por sucesión, por esos temas. No sé si por ahí queda más claro. Ok. Bien, si no hay nada más, nos estaríamos viendo el próximo lunes para iniciar el tercer módulo. Y con esto ya terminamos el segundo módulo. Bien, y bueno, solamente quiero decir que descansen, pasen un bonito fin de semana, disfruten, cuídense y nos vemos el próximo lunes.
Chao. Igualmente, profesor, que tenga muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Chao, que tengan buen fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, profe, que tenga buen fin de Buenas semana. noches. Gracias. Descanse. Chao, chao.